En 1974, y luego de haber compartido durante varios años el programa de música country con Porter Wagoner, Dolly Parton decidió que era momento de partir para abrir su carrera hacia otros horizontes. Esto no le gustó nada a Porter Wagoner, y tuvieron varias discusiones. Wagoner le dijo que mejor se vaya a su casa y haga lo que mejor sabía hacer, escribir canciones. Dolly Parton así lo hizo. Volvió a los pocos días con una nueva canción. Lejos de ser una canción de enojo, fue una declaración de amor. En ella, Dolly cantaba: a pesar de los recuerdos agridulces, a pesar de lo que hemos pasado, tengo que irme. No llores, porque siempre voy a amarte. Aquella promesa se mantuvo incluso hasta la muerte de Wagoner, porque a pesar de las peleas que los distanciaron, fue Dolly Parton quien lo acompañó en su lecho de muerte. Casi 20 años después, y con el estreno de la película El guardaespaldas, Whitney Houston reversionaría esta canción con una versión tan icónica e increíble que la misma Dolly Parton declaró: fue lo más increíble que escuché. Nunca creí que pudieran cantar mi pequeña canción así. Esta versión se hizo tan conocida que mucha gente, entre la que me incluyo, escuchamos por primera vez esta canción gracias a la magnífica interpretación de Whitney. Desde que escuché esta historia no dejo de preguntarme: ¿cómo es posible que algo escrito desde un lugar tan personal pueda ser interpretado de una manera tan profunda por otra persona que no es el autor? ¿Es posible que el intérprete evoque sentimientos tan propios y sinceros aunque no sea el autor? Yo vengo del terreno del rap. Allí suele estar muy arraigada la idea de que el MC tiene que rapear sus propias letras. Yo, por ejemplo, jamás rapeé una letra que no fuese mía. Incluso en el mundo del rap hay una palabra dedicada para aquellos escritores que son autores de las letras que luego otros rapean: ghostwriter. Pero esto no es tan vergonzoso ni tan extraordinario como muchos puedan pensar. Por ejemplo, Drake, quien es uno de los más reconocidos artistas del género, admitió tener un ghostwriter argumentando que la música puede ser un proceso colaborativo. Esto generó controversias y posturas diferentes, no solo en los fans, sino entre los mismos artistas del género. El hijo de Ice Cube, uno de los más legendarios MCs de Estados Unidos, dijo que las personas que no tienen que escribir canciones no tienen que hacer rap. Para eso hay otros géneros, como el R&B. Cuando haces rap, tenés que respaldar lo que decís. Esas palabras tienen que venir de tu mente. Esta postura es muy propia del género del rap, y no solo propia, sino exclusiva. Como vimos anteriormente, a nadie le afectó el hecho de que Whitney Houston haya cantado una canción que no escribió. En el pop y en el rock es muy cotidiano, pero en el rap, la fuerte necesidad de mantenerse real y no ser fake parece ser más fuerte. Incluso cuando Dr. Dre y Eazy-E no escribían sus canciones. The Message, una de las canciones más profundas de Dr. Dre, fue escrita por Royce da 5'9". Esta canción es muy personal. De hecho, empieza con una dedicatoria al hermano de Dre, Tyree. Luego continúa narrando la lucha de vivir en las calles, lo difícil que es perder un hermano en ellas. Tristemente, esta experiencia hermanaba tanto a Dre como a Royce da 5'9", ya que ambos habían perdido a un hermano en manos de la violencia. Ah, you wrote Dre's verse on The Message. I wrote it, yep. I wrote both verses. 19 years old. That may have been one of my favorite songs on that album. Obviamente en los créditos de esta canción figura quien la escribió. Eso puede ser una de las causas de la polémica que generó el caso Drake, ya que este último no le daba crédito a su ghostwriter, pero en cualquier caso, ¿puede un intérprete ser fiel a las intenciones del autor? Yo creo que la historia del rap en sí misma es un ejemplo de que esta pregunta termina pasando a segundo plano.
El rap en sí mismo es un género que vino de la nada, o más bien de la interpretación. En el documental de Ice-T, The Art of Rap, Lord Jamar describe muy bien su nacimiento. Habla de cómo el rap convirtió una herramienta de reproducción en una de creación. See, cause it was at a time when they were taking instruments and shit out the schools and all of that type of shit. So what did we do? We took the fucking record player, the only thing that's playing music in our fucking crib, and turned it into an instrument. Está bien, el sampleo es mucho más que simplemente copiar y pegar, pero la interpretación también lo es. La autoría es mucho más que hacer algo original o desde cero, porque estamos traspasados por el lenguaje, por lo que sabemos, por nuestras capacidades, por lo que consumimos. Entonces, hacer algo original sería crear desde cero un nuevo lenguaje, con nuevas herramientas, y ni así podríamos crear algo desde cero, porque siempre partimos de bases que nos condicionan, como, qué sé yo, el contexto social y las tendencias musicales. Uno reorganiza todo aquello y los ordena, dando lugar a nuevas obras. Interpretar, entonces, también es una forma de autoría. Interpretar es una declaración de intenciones. Incluso el intento de copiar, replicar, plagiar maliciosamente guarda algo de originalidad ahí, porque aunque un texto se copie letra por letra, cada lectura que se haga será distinta. Anteriormente vimos el caso de The Message, el mensaje, no lo voy a poder pronunciar, así que vamos a dejarlo como el mensaje, donde un escritor y un intérprete estaban unidos por una realidad particular y podían identificarse el uno con el otro. Seguramente Royce da 5'9" hubiese dado una interpretación distinta, y seguramente si Dre hubiese grabado otro día distinto al que grabó, la canción sonaría distinta o tendría otra particularidad o otra forma de expresividad, y así con miles de factores que hacen a cada obra única. La distancia entre autor e intérprete en este caso puede parecer mínima, pero no lo es, ya que la autoría también nace desde las experiencias personales, y estas experiencias personales se mezclan, como dijimos anteriormente, con lo que uno consume, con lo que uno lee, lo que uno escucha, a lo que uno está expuesto. Hay personas que asumen esta imposibilidad y cuando hacen covers o interpretaciones o reversiones, intentan despegarse de la original y darle una nueva identidad. A propósito, yo creo que de haber intentado lo contrario, es decir, apegarse lo máximo posible a la obra original, de todas maneras habrían dado lugar a algo nuevo. Esa declaración de intenciones principal nos muestra la maravilla de la interpretación. Tal como pasó con I Will Always Love You, tenemos otra muestra de otra reinterpretación, Hurt. Hurt es una canción que vio la luz por primera vez en 1994, de la mano de Nine Inch Nails. Su autor, Trent Reznor, dijo que mis canciones eran mi terapia, una forma de mantenerme sano. Nunca pensé en escribir para otras personas y nunca traté de venderle mis canciones a nadie. Y esa canción en particular viene de un lugar bastante privado y personal. No se sabe ni nunca se sabrá con certeza aquello que dio lugar a los versos de esta canción. Solo podemos interpretar su significado y tomar lo que su autor dice que significa. Y en esta tónica, Trent nunca deja de decir que es su canción más personal. Parece hablar de las adicciones, de la heroína, de lo mal que le ha hecho la fama, del poco control que tiene sobre sí mismo, de cómo aleja a todos por sus hábitos autodestructivos y de cómo la depresión lo afecta. Pero esta interpretación puede cambiar dependiendo de quién sea que la escuche, y seguramente Trent, cada vez que la escucha, le da otro significado. Es posible. Algunos años después de que salió la canción, en 2002, un ya anciano Johnny Cash escuchó la canción y decidió que la quería reversionar, cambiando la canción por completo. Ahora, la canción hablaba del paso del tiempo. Parecía reflejar un hombre solo, lleno de cicatrices, parado frente a su pasado preguntándose:
¿En qué me convertí? Un año después, Johnny Cash moriría. I would find a way. El autor original y el intérprete, Trent y Cash, están ampliamente separados por edad, por estilo, por forma de vida. Provienen de lugares completamente dispares. Trent dijo al respecto de la canción: aquí está esto que escribí en mi habitación en un momento de vulnerabilidad y ahora Johnny Cash lo está cantando. Yo no puedo poner en palabras lo complejo que se debe sentir ver tu obra resignificada y contrariada con los cimientos que han sido puestos originalmente. Pero eso es algo que supongo todos hacemos. Todos reinterpretamos las obras cada vez que las escuchamos. Ver materializado este ejercicio de todas maneras no deja de resultar impresionante, sobre todo para el autor. Trent arroja la última conclusión, que aunque quizá no esté de acuerdo conmigo, podemos aplicar en este contexto. Ya superé el shock inicial y me di cuenta de que de eso se trata la música. Yo tiré algunas cosas a la olla y ahora se convirtieron en otra cosa. Es algo poderoso. ¿Puede un intérprete ser fiel a las intenciones del autor? Quizá la pregunta que deberíamos hacernos es si eso importa. Un viejo amigo mío me dijo hace algún tiempo que cuando uno lee algo siempre lo hace desde la óptica del presente. Uno no puede simplemente leer o interpretar algo como si estuviese en el momento, mente y lugar de su autor. Leer El Quijote no es lo mismo en el siglo XVIII que leerlo ahora. Uno inevitablemente relaciona el material que lee con sus experiencias personales, aunque el autor no haya querido decir nada de eso que estamos interpretando. Así que el lector, el oyente o quien sea que ocupe el rol de lectura, también se convierte en autor del relato que construye alrededor de la obra a la que está accediendo. Lo que quiero decir es que la obra siempre cambia. La interpretación es una forma de autoría, aunque sea privada, como una escucha a solas, o pública, como un cover subido a YouTube. ¿Nunca te pasó de escuchar una canción y después de mucho tiempo encontrarle nuevos significados? Incluso los autores, cada vez que interpretan una canción, lo hacen de forma distinta. Y no hablo solo de las diferencias técnicas de sonido, de voz y las diferentes situaciones que condicionan un show o una presentación en vivo. También hablo del reencuentro con una letra antigua. Aquel que escribió aquella letra ya no existe. El de hoy es otro. Existe la misma distancia entre el yo autor de una letra escrita hace 5 años que la que existía entre Johnny Cash y Trent Reznor. Existe la misma distancia entre Drake y su ghostwriter. Es la misma distancia entre Dr. Dre y Royce da 5'9", o la que separa a Dolly Parton de Whitney Houston. Las obras son pausas en el tiempo, lujos que los seres humanos no podemos permitirnos. Accederemos a ellas siempre desde el presente.